Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida. Esto es un episodio más de Cine Garage en Puentes. Esto es un enfoque más a los estrenos de este fin de semana, a un estreno en particular que me entusiasmó lo suficiente como para hacerle un episodio completo. Eso ocurre todos los jueves, ustedes lo saben. Normalmente elegimos una película de las que se estrenan el fin de semana para comentarla con tranquilidad, para hablar de lo que nos parece, de lo que nos recuerda, de cómo la vemos. Y pues normalmente esa película se convierte en la famosa película de la semana de Cine Garage, que no es otra cosa sino esa película que en conjunto con el resto de los estrenos de ese fin de semana sobresale por una o por otra razón. No se trata de la mejor película del fin de semana en particular, aunque esa es la idea, pero puede ser una especie de llamada de atención para que le pongan un poco más de ganas a la hora de checar la cartelera y ver en particular esa película. Es como una recomendación especial. No se trata ahí de juzgar cuál es mejor, cuál es peor. Simplemente es la película de la semana, la que creemos que representa lo mejor de los estrenos de ese fin de semana a nivel editorial, no a nivel de calidad cinematográfica. Para eso hacemos nuestras listas de fin de año, que a final de cuentas también acaban siendo muy subjetivas, pero digamos que ahí es donde está el otro enfoque, ¿no? El de decir, estas son las mejores películas, ya sean mexicanas o internacionales, y justo en eso estamos trabajando. Ustedes podrán tener a finales de este año y comienzos del siguiente una serie de episodios especiales, y entre ellos de Cine Garage, y me imagino que de otros programas de Puentes. Yo veo a todo mundo trabajando y preparando cosas, ojalá así sea, pero de entrada, Cine Garage sí está preparando varios programas, son más de 7, eso sí se los puedo decir ahora, más de una semana de especiales, en donde, entre otras cosas, haremos una lista de lo mejor y de lo peor de lo que se vio en este año. Entonces, bueno, aclarado más o menos eso, no es que se trate, en este caso, el episodio de estreno, que están escuchando ustedes, no va relacionado en particular con la película de la semana. Esa parece que va a ser otra. Ya lo dirán los encabezados de mañana en el sitio. Lo pueden checar mañana mismo muy temprano o incluso al rato en la tarde. Pero esta es una recomendación aparte, una recomendación alterna, una película que me gustó mucho, lo suficiente como para dedicarle 10 puntos en específico a su entendimiento y a sus comentarios. Pude ver Estación Zombie hace ya algunos meses y ahora la película llega a su estreno comercial. Y la película tiene mucho que contar, mucho que ofrecer, entre muchas otras cosas, la de ser una película entretenida y divertida, que pues ya se nos debía desde hace bastante, especialmente con el tema zombie, ¿no? Creo que este año se estrenó Orgullo, Prejuicio y Zombies, que resultó ser una tremenda y soberana tomada de pelo, porque pues, los zombies no eran parte de su oferta. La película prácticamente moría cuando aparecían los zombies, cuando en realidad ellos deberían ser la gasolina de la historia. Y además no había un propósito real para llevar a los zombies a ese universo de Orgullo y Prejuicio. Una cosa realmente desastrosa que nos dejó con ganas, además de ver una buena película de zombies prácticamente por el resto del año. En medio hubo por ahí otras cosas, por ahí otros llamados, pero creo que ninguno como la ahora llamada en México Estación Zombie, que repito, encontré por lo menos 10 puntos y un poquito más para comentarles a ustedes de por qué está padre esta película, ¿no? Por qué hay que darle chance, les guste o no les guste además el cine de terror, por qué hay que darle chance en nuestro tiempo de fin de semana o nuestras tardes libres de la semana que viene para comprender y aceptar el mensaje que la película está lanzando. De entrada,
De entrada, una especie de llamada de atención. Habiendo dicho todo lo que les dije y sabiendo ya que vamos a hablar de Estación Zombie, la película de Sang Ho-yeon, un director muy particular en Corea del Sur, el nombre, ¿no? Vamos a tratar, esto no es parte de la lista de 10 cosas padres que tiene la película, porque el nombre en español es Estación Zombie y no tiene nada que ver con la película. Número uno, porque no ocurre en una estación, ocurre en un tren en movimiento, es decir, si acaso ocurre en varias estaciones. No, la palabra estación no tiene por qué aparecer en el nombre de la película. Zombie, pues en realidad está, sí, hay una especie de infección zombie, hay una especie de infección rabiosa, muy parecida a la de 28 días después, ahora vamos para allá, pero si el nombre original no ofrecía la palabra zombie como para tratar de que viéramos otra cosa en la película y no nada más las corretizas con los infectados, creo que debió haberse respetado el punto de vista, en este caso del director, para dejar esa palabra fuera, porque efectivamente la película está contando muchas otras cosas más allá de la famosa explosión de la epidemia zombie o de la epidemia rabiosa. Aquí puede haber también varias interpretaciones de si los personajes que están contaminados en esta historia son zombies o son infectados. La eterna pelea geek con las películas, especialmente a partir de 28 días después, que repito, ahora abordaremos con oportunidad. Si la película en coreano y en español se llamaba Tren a Busan, pues creo que el público mexicano merecía el respeto de recibir un nombre igual, ¿no? Un nombre literal, en este caso, que nos contara la historia de lo que ocurre en un tren que se dirige a la ciudad de Busan. Todo lo demás, pues ya es hacer las cosas muy fáciles, cuando además la película evita todo el tiempo los caminos fáciles. Ahora también iremos para allá. Entonces, olvídense de Estación Zombie, olvídense que la película se llama así, llámenla así si la quieren recomendar o si la van a ir a buscar al cine, porque así van a estar los pósters de la película y así va a estar puesta en la cartelera y en las pantallas de horarios, ahí en la taquilla. Así va a estar en los sitios de los cines a los cuales ustedes vayan a ir si es que compran su boleto en internet. Entonces, búsquenla como Estación Zombie, pero por favor, háganle un favor al mundo. Refiéranse a ella por su nombre original, que era muy sencillo, señores de la distribuidora, Tren a Busan. No había vuelta de hoja, la película va por ahí, quiere que nos fijemos en lo que pasa en el Tren a Busan, y ahí es donde empiezan los 10 puntos que yo considero son realmente padres, realmente bonitos, realmente atractivos de una película como Tren a Busan. Número 1, es una película que viene después de propuestas bien raras por un lado y bien interesantes por el otro, de parte del director Sang Ho-yeon. Sang Ho-yeon en 2011 hizo una película sobre amistades, desamistades, enemistades, muy oscura, bastante dura, muy adulta, muy adulta, animada, que se llama The King of Pigs o El Rey de los Cerdos. Esa fue la película del 2011. En el 2016, o sea, en este mismo año, hizo ahora sí, una película que se llamaba Estación Seúl o Seoul Station en el 2016, que también es animada. Esta sí ocurre en una estación, esta ocurre en una sola ciudad y está contando la historia de una explosión o del surgimiento, del brote de una epidemia zombie en la ciudad de Seúl y todo lo que ocurre con distintos ¿cómo le vamos a llamar? Estereotipos, que ahora también volveremos a eso, distintos estereotipos sociales de Corea del Sur que tienen que interactuar entre ellos y con los infectados para tratar de sobrevivir. De nuevo, lo que nos están contando todo está debajo, ¿no? Hay por ahí un tejido de crítica social bien bonito, bien interesante, que nos lleva además a los orígenes de los zombies con George A. Romero, ¿no? Y ahora también volveremos a ello, pero es digamos la película que le sigue a estas otras dos, The King of Pigs del 2011 y Seoul Station del 2016.
Ambas son películas animadas. Los trabajos anteriores de este director son películas animadas para adultos. Son películas que están contadas a través de la animación, pero pensadas para un público completamente adulto. Ni se les ocurra ponerle a los chavos estas películas pensando que como son animadas deben ser chistositas y deben ser para chavos. No, lo que están buscando es justo lo contrario. La curiosidad, más allá de que sea la película que le sigue a estas dos, la curiosidad es que Tren a Busan ocurre un día después de lo que nos cuentan en Seoul Station. En Seoul Station nos dan un poquito más de detalles del brote epidémico y nos cuentan lo que ocurre en la ciudad de Seúl, por donde más o menos pasan estos muchachos en el tren, o por lo menos se enteran de ese acontecimiento en las noticias del tren, y luego cuando acaba eso, al día después es que ocurre lo de Tren a Busan, que pues bueno, más o menos ahí también nos cuentan lo que ocurre a la hora del brote zombie o del brote de infección, pero no nos dan más detalles, ¿no? Hay por ahí la aparición de un venado, de un venado zombie muy, muy peculiar. Nos dan algunos indicios de por qué o en dónde surge la epidemia, pero no es parte central de la película. Si quieren conocer en dónde ocurre todo eso, vayan directamente a Seoul Station del 2016, de este mismo año, y ahí les van a contar lo que ocurrió un día antes de Tren a Busan. Y eso nos lleva al punto número 2. Por extraño que parezca, y así lo apunté en el guión de este episodio, es una película coreana. ¿Por qué estoy diciendo esto? Normalmente cuando a la gente se le dice o se le recomienda una película que no sea de Estados Unidos, o que por lo menos no esté hablada en inglés, porque hay gente que cree que el inglés es el idioma universal del cine, cuando el cine es un idioma en sí mismo, suelen decir, no, yo ese tipo de películas no las veo. No, yo películas japonesas no veo, cuando en realidad no han visto ninguna. Películas francesas no veo, cuando no sé si en realidad hayan ido por lo menos al tour de cine francés. Y ahora con la película coreana, pues puede que mucha gente tenga ese prejuicio, ¿no? Esa pequeña pereza de, no, ir a ver una película con coreanos, no. Más allá del racismo tácito que muchos de estos comentarios llevan escondido, justo tácito, el cine coreano es muy interesante. El cine coreano tiene una muy buena tradición, especialmente a últimas fechas, en el cine de acción y en el cine de monstruos, ¿no? Si ustedes recuerdan El Huésped, estarán por lo menos pensando por dónde va este comentario. Y ahora que tenemos una película de un país al que solemos desconocer o ignorar, de un cine que no tenemos lo suficientemente explorado, que además es de género y que además es una pequeña joya en la cartelera de todo este año, pues bueno, deberíamos estar contentos de que extra a eso se trate de una película coreana, justo de un país al que solemos darle la vuelta en cuestión cinematográfica. Lo que necesita esta cartelera, la cartelera mexicana, es más países en esa lista. Y por supuesto que ustedes vayan a verlas. Si ven por ahí una película inglesa, por lo menos por curiosidad, denle chance, antes que Batman contra Superman. Si ven por ahí listado una película iraní, denle chance, ¿no? Antes del Capitán América. El Capitán América va a estar ahí 80 semanas, y si no está ahí 80 semanas, lo verán después en Netflix, o lo verán después en DVD o en Blu-ray. Abrirle los ojos al mundo, a estas otras historias, siempre es interesante. Si estas otras historias son de género, y en este caso son de zombies, lo más que pueden hacer es agradecer y meterse a verla, porque ya de entrada le están diciendo que no los van a aburrir con una película contemplativa que, ojo, también se hacen en Estados Unidos, también se hacen en México y también llegan a la cartelera. También hay que ver, sí, también hay que ver, pero la gran ventaja, y por eso lo repito, es que aquí, además de todo, nos dicen, esto no es una película contemplativa. Es una película de acción, es una película de zombies y es una película, se los digo yo, muy emocionante. Entonces, denle chance, no, que no les pese el hecho de que la película sea de un país como Corea, todo lo contrario. Podemos empezar a conocernos entre países, podemos empezar a derribar muros entre países, sociedades y pensamientos a través de lo que empezamos a conocer unos de otros con las películas. Ya si luego pueden viajar
a Corea, darse un paseo y estar ahí conviviendo con la gente, pues qué mejor. Pero de entrada, si no se puede, es una muy buena manera de viajar a distintos países a través de sus películas. En este caso, Tren a Busan de Corea del Sur. Punto número 3. Y esto es donde vamos a empezar ya con las comparaciones que siempre son tan peligrosas y que luego mucha gente se queja, ¿no? De que por qué siempre comparo películas. Esa es mi chamba y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que saber más o menos si hay influencias, si hay referencias, si una película está platicando con otra que ya se hizo, o si le está haciendo un gran homenaje o no, o si quiso hacer un homenaje y no le salió. Pues bueno, yo creo que entre 28 días después de Danny Boyle y Tren a Busan de Sang Ho-yeon hay un muy buen vínculo. Viéndola ya en general, viéndola ya terminada y en perspectiva, de alguna forma, y siendo además, o entendiendo además que la película sí es un vuelta atrás en cuestión de concepto de las películas de zombies, es decir, se va a las raíces y evita todo lo que ha pasado a últimas fechas en el cine de infectados y de zombies, siendo que es una película que se va a los orígenes y rescata prácticamente todos los puntos que hay que tomar en cuenta en el cine de zombies y de acción tradicional, acaba reinventando justo el cine zombie que ya nos tenía tan aburridos a últimas fechas. Curioso, ¿no? Pero pues bueno, a la hora de remitirse a los clásicos, reinventa el género por justo la razón de que ocurre todo en un tren. Ahora vamos hacia allá, que además es el punto número 4. Pero de entrada sí quiero dejar muy claro que la película está volteando a las reglas elementales de una buena historia de acción y de zombies, y a la hora de mezclar estos dos géneros, reinventa el cine de zombies en sí, junto con la reutilización de todos los elementos que una película como esta deba llevar. ¿Cuándo ocurrió esto la última vez? Muy sencillo, con 28 días después en Exterminio. Hasta ese momento, hasta donde yo recuerdo, los expertos me corregirán o me darán la razón, los zombies no tenían estos movimientos y no tenían esta velocidad y no tenían estas reacciones, y la infección no implicaba este tipo de reacciones tan rabiosas, y por supuesto la infección probablemente no se esparcía de una manera tan violenta y tan rápida como ocurrió hace ya algunos años en 28 días después de Danny Boyle. Danny Boyle también reinventó el cine de zombies, justo rompiendo todas las reglas que hasta el momento más o menos se tenían respetadas. Lo dotó, sí, de lectura social, le dio también una buena dosis de acción, le dio terreno para hacer una crítica a lo que estaba ocurriendo en ese preciso momento en Inglaterra y que luego ocurriría en buena parte del mundo. Por eso estamos como estamos, pero rompió otras reglas que le permitieron jugar y dejar muy fresca la imagen del cine de zombies como no se había visto antes, ¿no? La imagen que le acabó dotando fue realmente afortunada, todo mundo la agradecimos, era novedosa y era fresca. Tren a Busan está haciendo lo mismo, con una idea diferente, por supuesto, con una lectura social diferente, es natural, está ocurriendo en un mundo distinto a donde ocurría todo con Danny Boyle, pero también se le puede considerar como un muy buen refresco, como una muy buena reinvención del cine de zombies, nada más que, repito, van para lados contrarios. Un ejemplo de estos dos lados hacia donde se van moviendo las películas. Danny Boyle se encargó de vaciar ciudades, ¿no? En este caso Londres, para el comienzo de su película, de dejarla completamente desértica y a partir de ahí comenzar una historia más hacia adentro. Los personajes suelen estar solos, escondidos, no hay grandes multitudes de infectados, aunque hay grupos numerosos. Y por el otro lado, Sang Ho-yeon lo que hace es limitar todo a un espacio mucho más confinado, que es el tren, y llenarlo de infectados, ¿no? No se están copiando una a la otra, pero son películas que creo que están platicando, que creo que están diciéndole a la gente, mira, por aquí puede venir el asunto, vamos a darle esta lectura, vamos a meterle este tipo de gasolina, que los dos le meten mucha y muy buena, y el resultado es simplemente espectacular. Yo creo que si alguna vez se hace una línea del tiempo de las películas de zombies y se trata de detectar en qué momento una o la otra película le dieron la vuelta o refrescaron el género
sacándolo del bache en el que muchas otras películas lo han metido, a veces de manera involuntaria, deberían estar estas dos, por lo menos, si empezáramos la línea del tiempo ahora o la termináramos ahora, tendríamos que tener, por supuesto, el origen, ¿no? Todo el gran auge de los 70 y los 80, un enorme desierto hasta que llega 28 días después, y luego una serie de juegos y de tiroteos en donde estaría incluso Guerra Mundial Z, que acaban con Tren a Busan, en donde de nuevo se planta la bandera y dice, señores, tenemos que partir de cero. Vamos a llevar todo a un límite hasta cierto punto creíble y reinventemos lo que se nos había dicho para empezar a contar otras historias. El punto número 4 viene derivado justo de ahí. Me gusta mucho que la limitación de los personajes sea de espacio, que el tren, ¿no? Que es un símbolo de modernidad, de alta tecnología, de pensamiento, de diseño, un logro humano por todos lados, un símbolo de la civilización además, desde que el cine comenzó, un símbolo justo del origen propio del cine, y estoy hablando directamente de la llegada al tren de los hermanos Lumière, una de las primeras películas que se vieron jamás. Me da mucho gusto que todo ocurra en un tren, ¿no? Que estos símbolos se nos puedan disparar si uno abre tantito el corazón a través de esta historia en donde tenemos encerrados a un grupo, de nuevo, un grupo de estereotipos, de grupos sociales, que todos piensan diferente, pero que todos están viviendo en el mismo país. Los llevamos a todos a este espacio confinado que es el tren, de manera lineal, donde no hay manera de tomar atajos ni de planear escapatorias del vagón 1 al vagón 8 sin pasar por todos los que hay en medio. Esas limitantes físicas en donde se van a enfrentar por un lado los infectados y por otro lado la gente que quiere sobrevivir, me hace tremendamente feliz. Creo que es una decisión muy afortunada, es un golpe de inspiración. Seguramente no es el primero, de hecho está por ahí Snowpiercer, que es otro experimento muy similar, aunque está metido mucho más, casi con las mismas lecturas sociales, pero está metido por completo en la ciencia ficción. Tren a Busan es cine de horror, tal cual, ¿no? Puro y duro, pero el hecho de que todo tenga que ocurrir ahí, de que tengamos que transitar linealmente en este espacio, se me hace afortunadísimo. Y eso también acaba haciéndola platicar con la famosa Snowpiercer del 2013, que en México, hablando de nombres desafortunados, se llamó El Expreso del Miedo, ¿no? Siendo que no tenía nada que ver con el miedo. Snowpiercer tiene un retrato social en un mundo postapocalíptico en el que los vagones del frente dan alojamiento a las clases privilegiadas, mientras que los vagones últimos, los de hasta atrás, en un tren que no puede detenerse, que está circundando la Tierra después de un apocalipsis, hasta atrás están las clases menos protegidas, ¿no? Tren a Busan no las acomoda de esa forma, pero las acomoda a lo largo del tren, las clases empresariales, ¿no? Las amas de casa, las hermanas que han quedado solas sin casarse o que a lo mejor son viudas, la familia que está empezando a construirse, el padre de familia que lleva a su hija, que es donde comienza la historia, ¿no? Todo ocurre en el día de cumpleaños de una niña a la cual su padre, como regalo de cumpleaños, la lleva a visitar a su madre que vive en la ciudad de Busan. Por eso ellos dos están en el tren, que es donde ocurre toda la acción de esta película. Entonces, entre las limitantes físicas del tren que obligan a los guionistas y al cuerpo creativo a trabajar horas extra para sobrevivir, para resolver la situación de sus personajes, entre los símbolos que eso nos puede disparar, ¿no? Que nos lleve hasta los Lumière, que nos pase por prácticamente todas las películas de espías que tienen en el tren también un elemento central, pasando por Hitchcock, pasando por supuesto por la ciencia ficción de Snowpiercer. Me gusta mucho que todo ocurra en un tren y es algo que deberíamos apreciar a la hora de ver la película. El punto número 5, antes del corte de este episodio, ya más o menos se lo sugería yo hace rato. Al ocurrir todo en un tren, al estar nuestros personajes y nosotros encerrados con ellos en este espacio, por muy high-tech que sea, estamos encerrados en un espacio, obliga a los personajes y en consecuencia a los guionistas y a su cuerpo
técnico, de la misma forma como ocurría en Snowpiercer, a tomar el camino difícil. Esto le va a dificultar el planteamiento de los problemas, porque no podemos ponerlos a correr a todos de un lado para otro, escapando de los infectados. Debe haber por ahí algunos destellos, otra problemática distinta que obliga al movimiento, al roce entre estos dos grupos completamente diferentes, pero siendo todo en un tren, este roce, estas otras explosiones y en consecuencia las soluciones que deben presentarse ante ellas, toman la ruta difícil, ¿no? Meterlos en un barco, resolver ese roce y resolver ese choque, habrá resultado un poco más sencillo, pues porque hay más espacio para moverse, ahí sí hay atajos, ahí sí hay, digamos, un lugar más o menos obvio para esconderse, no tanto como los baños en el tren o las literas. Y eso lleva a los guionistas a trabajar más, a tomar el camino rudo, el camino difícil, el camino complicado, a escribir, a pensar y a salir adelante con situaciones imaginativas como las que tiene la película. Por supuesto, pudimos haber llegado a esta situación donde el trabajo exigido era mayor para presentar la problemática y después solucionarla, y también se pudo solucionar de una manera muy sencilla, sacándonos las cosas de la manga, o vayan ustedes a saber cómo han hecho tantas películas malas del horror. No, aquí el trabajo extenuante llega incluso a la hora de plantear las soluciones de la problemática de sus personajes. Eso, tomar el camino complicado, tomar el camino difícil, no quedarse con lo cómodo y con lo obvio y con lo elemental que ocurre en Tren a Busan, también hace de esta película algo muy interesante, muy divertido y muy imaginativo, porque hay momentos en la resolución de estos problemáticas, a la hora de ver cómo tienen que atravesar un vagón lleno de infectados, que luego tienen que atravesar de regreso porque el movimiento es continuo. Uno dice, claro, ¿cómo no lo pensé yo? Ahí está, la solución está ahí, la solución está dentro del tren, no tengo que sacarme ningún as debajo de la manga, todo se puede resolver con lo que está ahí. Obviamente es un gran ejercicio creativo, obviamente esto se enseña en las escuelas de guión y de cine. Tienen ustedes estos elementos para sobrevivir esta situación, trabájenle. Y se ve que aquí lo hicieron y además de todo, se ve que aquí lo disfrutaron. Entonces ahí llevamos 5 puntos hasta el momento. Es la película que sigue a Seoul Station, que a su vez es la película que sigue a The King of Pigs. Es una película coreana, es una película que dialoga y replantea el mundo zombie, igual que lo hizo Exterminio 28 días después de Danny Boyle. Todo ocurre en un tren, para bien, ¿no? Todo ocurre en un tren, y al ocurrir en un tren, las soluciones deben ser muy complicadas, porque los problemas también son muy complicados, y estos chamacos no le tuvieron miedo a eso, a ese mundo complicado, afortunadamente, ¿no? Ahora que todo el mundo quiere tomar las salidas fáciles, llega una película fresca, divertida, grata, amable, agradable, entretenida y explosiva que nos dice, vean, las cosas salen mejor cuando no se toma el camino fácil. Voy a hacer el corte de este episodio y volvemos con las otras 5 cosas padres que tiene Tren a Busan. Ahora vengo. Comprar Morado es comprar fácil, cuando quieras y en el lugar que quieras. Es comprar seguro, sin intermediarios y sin filas. Es encontrar el regalo perfecto a las 3 de la mañana. Es abrir una caja y recibir mucho más que solo un producto. Para Kichink, este es el significado de comprar Morado. Usar la tecnología a nuestro favor, de forma justa para todos. Por un presente y un futuro mejor, visita y compra en kichink.com. Intercambios horizontales. Puentes. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes. Ahora sí,
estamos de regreso. Sigamos hablando de Tren a Busan. Váyanla a ver, en serio, y chequen estos puntos. Ojalá les sean de utilidad para pasársela bien en la película. Ya habíamos mencionado en la primera parte de este episodio a George A. Romero, el creador del género zombie, el que le dio además este contexto social, este subtexto social más bien. Esta otra lectura en donde los zombies pueden representar muchas cosas, desde la alienación en el mundo de la Guerra Fría hasta teorías de la conspiración, de control de mentes y de inserción de pensamientos, pasando por supuesto con la masificación tanto política como consumista, ¿no? Ya en las películas de los 80, los zombies se presentan para jugar con la situación social de un país y a partir de ahí platicar esa situación. Pues bueno, el subtexto social de esta película. Número uno, los zombies sirven para eso. Y número dos, si no sirven para eso, si son como masas enardecidas que explotan y a las cuales exploramos muy poco, o que tenemos incluso muy lejos, como en Guerra Mundial Z, sirven también para justo hablar del mundo teniendo ese pretexto, ese brote y esa explosión, ese descontrol, nos sirve de pretexto para platicar otros temas que también están ocurriendo en la vida contemporánea. Y obviamente Guerra Mundial Z tiene su subtexto, muchas películas de zombies lo tienen. Curiosamente, cuando no hay subtexto social en las películas de zombie, se vuelven no solo tremendamente aburridas, sino completamente inútiles. Creo que sí hay que revalorar mucho del cine de zombies y también del cine de terror a la hora de tratar de detectar, de entender o de poder leer los subtextos que nos va presentando. Por eso al comienzo de este episodio yo les decía, este tipo de películas cuando están bien hechas, bien plantadas, bien desarrolladas, bien ejecutadas además, desde lo técnico hasta lo social, hay que verlas, hay que revisarlas, incluso si uno no tiene el gusto desarrollado por el cine de terror. No se trata de que a partir de esta película les guste, pero puede acabar siendo una curiosidad en su lista de películas vistas a lo largo de su historia. Y bueno, el subtexto social de Tren a Busan es bien interesante, bien bonito y bien reconfortante. En estas situaciones en donde los personajes que no se conocen, que no necesariamente tienen que ser amigos, empiezan a rozarse y a convivir para sobrevivir, ¿no? Porque obviamente el tren está contaminado. Al comienzo de la película, cuando el paseo que les comentaba yo hace rato hacia Busan comienza, ya sabemos que estalló el brote epidémico. Estas son las primeras partes de la película. En algún momento nos olvidamos un poco de él, pero lo recordamos justo a tiempo a la hora de abordar el tren, cuando una chica infectada sube. No sabemos si buscando esconderse de alguien o buscando sanarse o simplemente por instinto sube, y ella es la primera que deposita el virus en alguien más, y obviamente a partir de ahí todo se vuelve caótico, ¿no? Empiezan los infectados a multiplicarse de una manera muy rápida, de una manera muy, muy violenta. Pues bueno, en ese microuniverso, en este pequeño símbolo del mundo o de Corea, que es el tren, en donde hay gente muy rica, hay gente no tan rica, en donde hay estudiantes, en donde hay niños, en donde hay mujeres embarazadas, en donde hay deportistas, en donde hay empresarios, todos comienzan a convivir y tratar de ver cómo van a salir del problema de este tren, que además no se puede detener porque sabemos que hay otras ciudades infectadas a través de las noticias que se oyen arriba del tren. Entonces, de alguna manera, el tren también está obligado a correr sin necesidad o sin posibilidad de detenerse. El propio conductor del tren va platicando con las autoridades de repente y nos enteramos. El conductor del tren en las tres primeras cuartas partes de la película no tiene en realidad un papel determinante, aunque lo van construyendo para lo que va a ocurrir en la última cuarta parte. Él va platicando con las autoridades que le dicen: señor, no se puede detener, ¿no? Su tren tiene que seguir en marcha porque hay contaminación en tal ciudad, hay peligro en esta otra, tienen que llegar primero aquí y luego tienen que llegar a Busan, que es además el otro gran motor de la anécdota. A final de cuentas, y por eso la película se llama como se llama, a final de cuentas el tren o sus pasajeros tienen que llegar a Busan, ¿no? Por alguna razón esa ciudad los sigue llamando
ya lo verán ustedes en la película, por alguna razón ese destino sigue pareciendo importante y pues bueno, todo está enfocado a que ellos sobrevivan para que el tren pueda llegar a Busan. Ahí está la otra queja con el nombre de la película. No puede llamarse Estación Zombie, número uno, porque el zombie es un pretexto para hablar de otras cosas, que es donde estamos ahora, en el subtexto social. Y número dos, esto no ocurre en una estación, ocurre dentro de un tren. Ya vimos también por qué ocurre dentro de un tren. Nada más para seguir redondeando la queja contra el nombre. Pues bueno, ¿qué es lo que ocurre con este choque de clases sociales, de formas de pensar? Que a pesar de todo eso, de ser tan diferentes, de ser tan distintos e incluso de ser contrarios y de llegar a veces a la confrontación real, el mensaje de la película debajo, el mensaje completo, sin ser literal, sin aparecer de manera obvia, sin que se nos plante un letrero en la pantalla, es a favor de la cooperación, a favor del trabajo en equipo, a favor del entendimiento de que todos estamos, ahora sí, subidos en el mismo tren y lo que le beneficia a uno, le beneficia a todos y lo que le perjudica a uno, nos perjudica a todos. Ese espíritu de pro-cooperación, ese espíritu anti-individualista, esa invitación a voltear a ver a los demás para buscar un fin común, ya sea sobrevivir a los zombies o llegar a Busan, o no sé, reforestar bosques enteros, es lo que me gusta más de la película, ¿no? Que de manera muy sutil, muy divertida, de una manera lo suficientemente velada, este mensaje se está trabajando ahí debajo, ¿no? Hay una necesidad de explicarle a la gente que está viendo la película, número uno, que las cosas no se hacen de la manera sencilla, no solo por lo que platicamos hace rato, sino porque lo sencillo habría sido saltar del tren y quedarse aislado en el resto del mundo. No, hay que trabajarle, hay que chambearle y hay que llevar este tren a donde tiene que llegar, porque eso nos beneficia a todos. Si allá por el vagón número 14 hay un grupo de infectados, pues bueno, ya veremos qué hacemos con ellos. Pero de entrada a todos nos conviene llegar hasta Busan y por supuesto nos conviene llegar vivos. Eso procura el trabajo en equipo entre las personas, y debajo de ese trabajo en equipo, obvio, porque además no lo hacen todos, la otra gran cualidad de la película es que no todos los humanos se ponen de acuerdo para sobrevivir a esta situación, sino que hay quien decide protegerse a sí mismo, e incluso se habla de ¿por qué me voy a proteger a mí mismo si puedo ayudar a los demás? Algo que se habla. Debajo de eso está este mensaje pro cooperación anti-individualista que se redondea además con otro todavía más velado, pero que nos entrega a lo que sería prácticamente el único villano de la película, mensaje anticorporaciones, ¿no? El representante de las grandes empresas, más allá del papá, que es un ejecutivo financiero, que también tiene que ir cambiando su forma de pensar, que de hecho es confrontado directamente por esa forma de pensar y a partir de ahí la va cambiando. Ahí en medio también hay un mensaje anti grandes corporaciones, ¿no? Antiempresarial, que deja ver que estos megamonstruos que dejamos que crecieran tanto en el siglo XX ahora están de más y han generado una forma de pensar completamente contraria a lo natural del ser humano o a lo que ya debería ser natural en el ser humano para poder llegar a vivir unos cuantos siglos más en este planeta que, a como vamos, se ve muy complicado. 7, vámonos un poquito a lo técnico. Los actores que están interpretando a los infectados, ¿no? El grupo de actores, el grupo de contorsionistas, ya no sé cómo llamarle, el grupo de ejecutantes que llamaron para maquillar y para interpretar a los infectados o a los zombies es realmente espectacular. A mí me emocionaba mucho, ¿no? Ver la película con gente que sentía un poco, no sé si de repulsión o por lo menos una reacción primaria a la hora de ver cómo ya las personas infectadas se mueven de manera diferente, se agitan de manera distinta, haciendo ejercicios con el cuerpo bastante violentos para el cuerpo mismo, pero que en pantalla se ven sencillamente espectaculares. A mí me llevaban a pensar, por ejemplo, en Javier Botet,
actor también, me parece que es catalán, al cual han llamado ya distintas películas de terror, justo no solo por su fisonomía, que él es extremadamente delgado y tiene un rostro muy particular, sino porque puede moverse de una manera muy extraña, muy poco natural para los estándares del ser humano. Y eso, pues esa especialización, o por lo menos saber que alguien como él existe, me llevó a pensar que efectivamente Sang-ho Yeon tuvo el tiempo o le dedicó el tiempo necesario a buscar a la gente que iba a maquillar para interpretar a sus infectados, que se agitan, se sacuden, tuercen brazos y piernas, tuercen la mandíbula, de una manera bien interesante, bien divertida, que provoca una primera reacción muy importante en la gente. Revisen, voy a pegar aquí un video que habla de Javier Botet, que nos habla un poco y nos ilustra, por supuesto, lo que está haciendo ahora, muy particularmente en el cine de terror. Y luego fíjense, ¿no?, cómo evitaron tener a demasiados zombies digitales para traer a este grupo de actores, que además nos lleva todo al siguiente punto, que son justo los efectos digitales, que jamás se abusa de ellos en Tren a Busan. Teniendo un grupo de actores como estos y teniendo a veces la necesidad de mostrar grupos masivos de zombies y de infectados, los efectos digitales están muy bien cuidados. No solo aparecen cuando tienen que aparecer, los paisajes están muy bien disfrazados. Son efectos digitales muy a la Star Wars, de solo los voy a dejar aparecer aquí, solo los voy a usar para subrayar visualmente estas cosas, solo los voy a utilizar para redondear una realidad que está ahí, que está construida y que los propios actores puedan tocar. Creo que los efectos digitales de esta película cumplen su cometido, que es pasar completamente desapercibidos. Los hay, ¿no? Hay muchedumbres que caen, hay explosiones, hay ciudades colapsadas, muchas tomas del propio tren parecen ser digitales. Saldría más barato hacerlas así que plantar la cámara y hacer que el tren de alta velocidad pase por ahí cuando uno quiere, pero repito, están muy bien pensados, muy bien acomodados en la dosis necesaria para no hacer o provocar que nos fijemos de más en ellos. Entonces, un aplauso también al Departamento de Efectos Digitales, que trabajó en consecuencia, y este es el punto número 9, con las famosas masas de zombies. Si bien todo ocurre en un tren, si bien los infectados son los que están ahí y no van a ser más, porque no hay más gente subiendo al tren, porque ya les dije que no puede detenerse, de repente por ahí, en una parada que se hace tratando de buscar refugio y auxilio del ejército, al principio, al final, ¿no?, después de esta parada, pues los zombies acaban persiguiendo al tren. Pues tenemos que ver un par de muchedumbres zombies que están muy bien mezcladas con estos actores que yo les hablaba antes, con estos actores contorsionistas de un principio. Están muy bien insertados, o por lo menos están muy bien copiados, y se nota, hay un toque ahí de realidad muy inquietante también. Hay un momento en el que, saliendo de la única estación en la que se detiene el tren, los zombies revientan unos ventanales, caen sobre el tren, rebotan, caen en la tierra y luego se levantan para correr. Como hemos visto correr a los actores, todo está muy bien pegado, todo está muy bien surcido, y eso acaba generando una inquietud bien padre, bien difícil de conseguir, que no tenía, por ejemplo, Guerra Mundial Z. Sus masas de zombies estaban había muy pocos individuos, eran demasiado masa, no sé si me estoy yo explicando. No había esta inserción de un actor por ahí que diera la cara y que se moviera un poquito diferente al de atrás. Eran masas que estábamos viendo desde muy atrás, que tenían que generar la sensación de persecución, pero que no alcanzaban a inquietar a quien estábamos viendo la película. En Tren a Busan sí ocurre. ¿Por qué? Porque están metiendo actores reales ahí en medio de estas masas digitales hay actores reales, y porque cuidaron ciertos movimientos, como este rebote en el tren, que luego cae en la tierra y que luego se levanta para correr, de una forma muy delicada, ¿no? Y no sé si eso tenga que ver con el trabajo anterior de Sang-ho Yeon, que fueron películas animadas. A lo mejor ahí hubo un retoque, o un ojo, o un deseo, o una necesidad
de que estuvieran estos pequeños toques, estas pequeñas luces que hacen tan distintas las masas de esta película con las de Guerra Mundial Z. Yo lo dije en otro episodio de Cine Garage, no recuerdo cuál, porque ahora les digo, estamos grabando muchas cosas al mismo tiempo. Ahora que está anunciada la nueva película de Guerra Mundial Z, se rumora que la va a dirigir David Fincher, yo lo veo muy lejano, pero bueno, ahora que está esa película en papeles, si de veras quieren hacer un trabajo interesante, bonito, atractivo, emocionante, tendrían que fijarse en muchos detalles que tiene Tren a Busan para después entenderlos y adaptarlos al universo de Guerra Mundial Z. Así de buena está Tren a Busan. El número 10, aunque después hay un pequeño pilón que les aparte por aquí, el número 10 es que la película habiendo volteado, como les dije en un principio, a las raíces del cine de acción, al cine de aventuras, el cine de zombies, irse a los clásicos, obviamente tiene que rescatar muchos eventos y muchas situaciones que para mucha gente son clichés, y probablemente lo son, pero que están muy bien entendidos y muy bien insertados en el panorama de esta película, y que acaban siendo sabrosísimos, ¿no? Que una película se haya tomado la delicadeza de voltear a ver a otras películas clásicas y decir, mira, a final de cuentas, el hecho de que, por ejemplo, los dos de los personajes centrales de alguna forma se odien o estén muy incómodos el uno con el otro, que es el caso del padre y de la hija que toman el tren como regalo de cumpleaños, está bien, ¿no? No todos los personajes en las películas viejas, no todos los personajes se llevan bien, y no se llevan bien especialmente si tienen que ir juntos. Eso le da un toquecito de mugre a la película. Aquí ocurre con el padre y con la hija. Muchos lo consideran un cliché, pues bueno, lo será. Aquí funciona de manera espectacular. El hecho de que haya un grupo de deportistas, ¿no?, que van por ahí haciendo bulla en el tren, que parece que no les interesa nada y que luego van a acabar tomando cierto papel determinante, también mucha gente lo considera un cliché. Aquí está muy bien absorbido, está muy bien ejecutado, tiene una utilidad. Es además un equipo de béisbol, y eso acaba conectándolos además con otros personajes que de otra manera nunca habrían podido ver estando incluso en el mismo tren. Puede ser un cliché, seguramente lo es, pero aquí está muy bien acomodado. Mi momento favorito es el momento Sálvense Ustedes, ¿no? Vamos a llamarlo aquí el momento Sálvense Ustedes. En las mejores películas de acción, así como en las peores, hay un momento bien padre en el que alguien dice, sálvense ustedes, yo me quedo aquí. O en el que alguien se sacrifica lanzando una mirada al horizonte diciendo, ustedes se van a salvar por mí, yo aquí me detengo y yo aquí tapo el pozo, o yo aquí atoro la puerta, o yo aquí detono la explosión mientras ustedes corren. Está en todas partes en el cine de acción. Aquí ocurre. Para mucha gente será un cliché, pero a mí se me hace sabrosísimo que además no ocurra una, sino varias veces. No quiero lanzar ningún estropeo. Hay varias veces, no voy a decir cuáles ni con qué personajes, por supuesto, en el que el momento sálvense ustedes aparece de manera heroica. No le tienen miedo a ese momento, y no solo no le tienen miedo, acaban preparando todo eso para un final realmente interesante. Lo tengo apuntado. Después de todo esto que les acabo de contar, de este desfile de personajes estereotípicos llevados a una situación límite, en un espacio confinado, en donde tienen que sobrevivir de la manera más inteligente y creativa posible, poco a poco la película nos va diciendo que estamos viendo todo esto desde el punto de vista de dos personajes en particular. Uno es otro cliché, curiosamente, la mujer embarazada. Hay una mujer embarazada en la historia. Está ahí, ok, no participa directamente de un sálvense ustedes, pero está ahí, es otro cliché que se puede acomodar y que lo utilizan muy bien porque además tiene que ver con el mensaje final de la película. Y el otro personaje a través del cual estamos viendo todo es justo la niña que está cumpliendo años ese día. Es como su nuevo renacer, es como su nuevo comienzo. Entonces, tenemos ahí a por lo menos dos personajes femeninos. No sabemos si el hijo de esta mujer es niño o niña, pero están por lo menos dos personajes femeninos, los dos en una situación
de inicio o de comienzo en donde todo debería parecer esperanzador. Una va a ser madre, la otra está cumpliendo años y va a ir a vivir va a ir a ver a su madre, y a través de ellas dos es que poco a poco la película nos va diciendo, mira, todo está pasando en los ojos de estas dos, para que en el supuesto futuro esperanzador que las dos quieren vivir, una va a ser madre, la otra está cumpliendo años, nosotros veamos todo lo que ocurrió, lo bueno y lo malo que ocurrió aquí, con los personajes buenos y malos que ocurrieron aquí, con los errores y con los aciertos, para, en caso de que haya un renacer de la raza humana en medio de esta epidemia de zombies, en ese caso podamos evaluar y pensar lo que se va a hacer en ese famoso nuevo mundo. O sea, todo está acomodado para, entre las muchas reflexiones que encuentra la película, lanzar esta, ¿no? De una manera muy clara, de una manera muy luminosa, de una manera no obvia, pero sí muy directa. Son personajes a través de los cuales la película poco a poco nos dice, fíjate en ella porque ella está fijando en esto, fíjate en ella porque esta se está fijando en esto otro. Esta reflexión en estos dos personajes femeninos que están viviendo un pequeño renacer o un pequeño nacer, creo que es un muy bonito cierre en el mensaje grande, en el mensaje inflado, en el mensaje reflexivo que una película de zombies debe de tener, ¿no? Yo creo que, y lo dije ya hace rato, si a una película de zombies le quitamos el subtexto social, la dejamos completamente desnuda. Y esta película, en su simplicidad, en su anécdota tan elemental, en su desarrollo, que si bien necesita soluciones complicadas, de alguna forma no pueden ser tan disparatadas porque todo ocurre dentro de un tren, en medio de eso lanza esta reflexión que les acabo de decir, y a mí me parece muy bonito, me parece muy emocionante, sobre todo porque se hace a través del cine de género, en una película inteligente, en una película súper veloz, en una película muy divertida y en una película sin ningún tipo de pretensiones, que creo que es algo que le hace mucha falta al cine de zombies norteamericano y en particular al cine de terror industrial. Estamos viendo cómo las películas independientes son las que están llenando los grandes huecos de esas otras películas que lo único que quieren es nuestro dinero para reencontrarnos con algunos monstruos. Ahora vemos cómo el cine de terror puede tener mucho subtexto, puede contener mucha inteligencia, puede ser tremendamente divertido y al mismo tiempo, sin necesidad de inventar el hilo negro, ser enteramente original. Ahí se las dejo. Ya no fueron 10, fueron 11 puntos, 11 cosas padres que debe tener Tren a Busan. No usen Estación Zombie si no es para recomendarla. Espero también sus recomendaciones y sus comentarios aquí debajo. Los leemos todos, les ponemos atención, aunque lo siento mucho, personalmente no estoy encontrando el tiempo de responder, pero les juro que están todos apuntados y están las peticiones muy tomadas en cuenta. Vayan al cine, vayan a ver Tren a Busan, pásensela bien, échenle ojo a la película, échenle ojo a las otras películas de Sang Ho-yeon, les van a gustar también. Cine adulto para adultos. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me